Evangelio del 13 de abril 2013, Juan 6, 16, 21. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos conviene también leer una parte de la primera lectura que es tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 del 1 al 7. Solamente un fragmento. Como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo quejas de los griegos contra los hebreos, que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba cundiendo. Primero veamos lo que sucede justamente en el Evangelio, en el relato del Evangelio. Este Evangelio sucede después del signo de la multiplicación de los panes. Cuando Jesús, dice el evangelista San Juan, que huye al monte para que estos 5,000 hombres más las mujeres y niños no lo tomaran a la fuerza para proclamarlo rey. Porque Jesús ciertamente no quiere ser rey de este mundo nada más. Jesús es rey del universo. Y para poder declarar Jesús es mi Señor, tenemos que declarar justamente como Jesús es mi Dios, como Santo Tomás. Parece que los discípulos o estaban ya de acuerdo con el Señor, o en un momento dado pensaron que después lo iban a ver. El caso es que inclusive en otro de los evangelios dice que Él los manda de regreso. Lo más seguro es que así haya sido, que el propio Jesús les haya dicho: «Váyanse de regreso, yo me quedo a orar». Y por eso ellos se suben a la barca, seguramente la barca de Pedro. Todo este evangelio transcurre sobre la barca de Pedro. Ellos van dirigiéndose a Cafarnaúm, a su casa. Ya ha oscurecido y Jesús no está con ellos todavía. Comienza un viento fuerte y el mar se encrespa. Ellos van remando mar adentro, a cruzar el lago. Y ya que habían remado entre 5 y 6 kilómetros durante la noche, ven a Jesús que viene caminando sobre el mar y se acerca a la playa. Se acerca a la barca y todo el mundo tiene miedo. San Juan es muy corto, muy sucinto aquí en su relato. Dice: «Él les dijo: soy yo, no teman». Y entonces lo quieren recoger, dice, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Llama la atención, como les digo, el hecho de que el Evangelio suceda a bordo de la barca de Pedro. ¿Qué significa la barca? La barca ciertamente significa nuestra iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo fundó sobre la roca de Pedro, esa iglesia que ha dejado encargada al cuidado de Pedro, y que ahora subsiste en nuestra iglesia católica, con todos sus sacramentos, gobernada por los sucesores de Pedro. Curiosamente, los discípulos obedientes al Señor se embarcan y comienzan a batallar, y se ve muy grande el contraste entre lo que les cuesta trabajo avanzar cuando el Señor no viene con ellos, y lo que dice Juan: en cuanto quisieron recogerlo, enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. ¿Quién puede caminar sobre el agua sino solo Dios? Ninguno de nosotros puede caminar realmente sobre el mar.
Solamente Dios puede hacer esas cosas. Por eso ellos ante lo desconocido tienen miedo, pero Él les reafirma, no teman, soy yo soy Dios. Ese soy yo es justamente también la traducción en griego, la traducción en griego del hebreo Yahvé, yo soy. O sea, Yahvé sabemos perfectamente que en hebreo significa Dios, el que es, soy yo. No teman. El Señor se sube a la barca, a nuestra barca de la iglesia, y cuando caminamos con Él, llegamos rápidamente a donde tenemos que llegar. Y eso lo vemos de una manera práctica en la primera lectura. Dice que va aumentando mucho el número de los discípulos y los griegos se quejan con los hebreos de que no atienden a las viudas griegas. Y los 12 dicen, miren, no es justo que dejemos el ministerio de la palabra de Dios para ponernos a administrar bienes. Escojan 7 hombres de buena reputación entre ustedes, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y les vamos a dar ese trabajo. Y luego dice, nos dedicaremos nosotros a la oración y al servicio de la palabra. Estos 7, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, son los 7 diáconos. Curiosamente, el número de 7 también quiere decir pleno, es decir, suficientes hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios suscita suficientes hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, para servir a sus hermanos. Pero estos hombres son diáconos, son ministros sagrados también. Y por eso dice que los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Y por la imposición de las manos de los apóstoles se ordenan, se consagran estos hombres sagrados también para el servicio, consagrados para el servicio de Dios, a través de la caridad, de servicio de la palabra también. Son los ministros también ordinarios de la comunión. Son ministros ordinarios de la comunión, no de la Eucaristía. De la Eucaristía solamente es el obispo y el presbítero. Pero el diácono es el ministro ordinario de la comunión, el que está para repartir el cuerpo del Señor, el cuerpo y la sangre del Señor, para atender justamente a las mesas. Eso es lo que se quejan los 12. Y aquí el centro de esto, de lo que nos remite de la construcción de la iglesia, es justamente eso. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Qué importante es para los obispos y para los presbíteros dedicarse justamente tanto a la oración como al servicio de la palabra. Porque a través de la palabra se propaga la fe, y a través de la palabra se construye la iglesia, a través de la palabra de Dios. Por eso se ve justamente cuando los discípulos siguen las indicaciones del Señor, el propio Señor va con ellos y la iglesia crece. Nos acompaña paso a paso. Dios hermanos, nosotros también estamos llamados a obedecer al Señor. También estamos llamados a subirnos a la única barca de Pedro. Sobre todo si escuchas esta pequeñísima reflexión. Dios te llama a la conversión, a su iglesia, a la iglesia que Él fundó. No estoy diciendo, ni tampoco la iglesia dice, que no haya salvación en alguna otra congregación. Pero la plenitud de los sacramentos, la plenitud de los dones que Dios ha dado a su iglesia, subsisten en la iglesia católica. Tenemos plenitud de sacramentos, tenemos la Eucaristía, sobre todo centro y culmen, junto con la palabra del Señor. Que Dios permita, queridos hermanos, a cada uno de ustedes, de nosotros, y sobre todo a todos nuestros hermanos del mundo, reconocer la luz en medio de la oscuridad y buscar cada día más la unidad del cuerpo de Cristo. Dios les bendiga, hermanos.